made a deal with the European Union where they're paying us almost $1 trillion, and they're happy to do it. You know what? They're happy. It's done. These deals are all done. I guess we'd have to unwind them. We've done deals with Japan, with South Korea. We've done deals with many countries and others to come. And if we didn't have the power, prestige, and dignity of tariffs, and I used them wisely, and people respect America again, and we've become a rich country again. The money coming in is incredible. And again, they use them on us. If we didn't have them, they would use them on us, and we would have no way to fight them. We would be a third world nation. So I think it's one of the most important cases I've ever seen go before the Supreme Court of the U.S. Buenos días, 8:01 de la mañana. La preocupación de Donald Trump es la preocupación de una parte del mercado no reflejado todavía en cotización alrededor de cómo una marcha atrás alrededor de los aranceles podría poner a Estados Unidos en una situación complicada. El mercado ha pasado de el día de la liberación sufrir por los aranceles a pensar que la solución de los problemas de la deuda de Estados Unidos está en la gran cantidad de miles de millones que entran en Estados Unidos gracias a los nuevos aranceles. El mercado cree en ellos, confía en ellos y cree que Trump saldrá victorioso. Pero ojo, porque el mercado empieza a entender que la pérdida de los aranceles de Donald Trump actuarían ahora mismo como el inicio de una entrada en una recesión económica y en una situación económica complicada que viene después de los datos de empleo de ayer y antes del informe de empleo que vamos a conocer mañana a las 8:30, costa este de Nueva York, 2:30, 8:30 de la mañana, 2:30 de la tarde aquí en Madrid, que nos va a poner encima de la mesa si de verdad el empleo se está deteriorando de una manera veloz en Estados Unidos. El dato de ayer fue malo y empezó a empujar también ya los diferenciales de la deuda hacia abajo porque se empieza a estimar que sí o sí va a haber bajada de tipos de interés. E incluso el 30 años, que había superado el 5% durante unos minutos, volvió al entorno del 4,8 en el que esta mañana está moviéndose, luego lo veremos. De tal manera que la clave fundamental que mira el mercado es lo que era malo en el día de la liberación se ha convertido en la tabla de salvación alrededor del problema de deuda en Estados Unidos. Si el déficit se quiere cortar, si la deuda quiere Estados Unidos que no sea un problema, tiene que venir por la vía arancelaria, por la cantidad ingente de miles de millones que entra en Estados Unidos gracias a la guerra comercial de Donald Trump. Parece mentira, pero frente al batacazo del día de la liberación, donde los aranceles eran un desastre y Trump era malo, malísimo, ahora mismo la gran idea de Donald Trump es la piedra fundamental en la que asirse un mercado que estima que, cuidado, que como no salgan los aranceles, Donald Trump y Estados Unidos van a tener un problemón espectacular económico que nos puede llevar definitivamente, ahora sí, a un entorno de una recesión profunda y de un problema alrededor de la deuda. Lo que era malo ahora es bueno, lo que era un error ahora es la clave fundamental sobre la que mover todo el escenario económico en Estados Unidos. Es el punto fundamental en un momento donde ven cómo el mercado de bonos del Tesoro, dice Financial Times, apuesta por los ingresos procedentes de los aranceles de Trump. Los inversores, los analistas dicen que los impuestos del presidente son cruciales para mantener bajo el endeudamiento del gobierno. ¿Qué hace el mercado? Movimiento tímidamente alcista después de ver ayer el dato del empleo en Estados Unidos y el movimiento, bueno, el dato de cómo se estaba moviendo el empleo. El informe lo vamos a ver en la jornada de mañana, pero que nos empezaba a avanzar que hay un inicio de destrucción. Sobre todo, lo veremos luego, con un gráfico que se ha estado moviendo durante todo el día, alrededor de que hay una gran cantidad, un 3,8% de la fuerza laboral que no está ahora mismo buscando empleo, pero que no le importaría tener empleo, lo que nos subiría la tasa de desempleo, que veamos mañana en un 0,3, 0,4 por encima. Todo eso unido a una encuesta que también le voy a contar enseguida, alrededor de cómo el 25%, solo el 25% de los estadounidenses consideran ahora mismo que van a estar mejor
en el corto medio plazo. Es decir, el 75% de los estadounidenses consideran que su situación económica se va a deteriorar, poniendo el caldo de cultivo alrededor de una situación económica que se está deteriorando. Aún así, el mercado alcista en la renta variable, relajado en la renta fija, 10 años americano 4,21, caída del 0,09, ven el desplome desde que conocimos el movimiento alrededor del empleo, que nos ha marcado la relajación alrededor de la deuda que habíamos vivido en los últimos días, 30 años, adiós al 5, 4,89%, mismo comportamiento que el 10 cuando vimos que el empleo en Estados Unidos es malo para una cosa, sobre todo para el que ha perdido el empleo o al que no consigue el empleo, para una economía que se va deteriorando, pero es bueno para empezar a entender que la Reserva Federal no se va a obcecar. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que el 16 de septiembre, 15-16 de septiembre, cuando veamos la reunión de la Reserva Federal dentro de 2 semanas, la Fed nos diga que baja tipos de interés porque el empleo ahora, que es otro de los mandatos que tiene la Reserva Federal, junto con la inflación, se está deteriorando y va a dar el pistoletazo de salida a la economía mundial a entender cómo se puede frenar el descenso en la actividad económica para el empleo. ¿Por qué? Porque si de verdad vemos lo que está sucediendo con los resultados empresariales de las últimas semanas, que son positivos y que empujan la renta variable hacia arriba, pero cuando de verdad separamos el grano de la paja, lo que empezamos a ver es que los márgenes se están manteniendo porque hay un movimiento de despidos en Estados Unidos que está permitiendo aumentar la productividad, aumentar la eficiencia por trabajador, pero porque hay cada vez menos trabajadores trabajando, empleados. De tal manera que, cuidado, porque lo que nos está marcando es la actividad económica sigue fuerte, vía exportaciones, vía guerra comercial, las inversiones ya están cao, y el consumo estaría empezando a hacer el camino a estar cao también. Por lo que fotografía 30 años nos está marcando 30, 10 y 2 años americano el movimiento de reducción de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Mercado arriba, renta variable, muy poquito, pero arriba el mercado en una fotografía en la que esta es la parte económica, la parte geopolítica, se la contamos ayer, venía desde China, decía Donald Trump, ahí hay 3 que están conspirándome. Kim Jong-un, Xi Jinping, Vladimir Putin. Rusia rápido salió a decir que no había conspiración contra Estados Unidos. Escuchen a Dmitry Peskov. Надеяться, что речь шла о каком-то переносном смысле, что это не в прямом смысле, тем более, что никакие заговоры никто не строил. И, собственно, отношения России с партнерами на Востоке, особенно с Китайской Народной Республикой, с другими странами, с Корейской Народной Демократической Республикой, взаимодействие в рамках многосторонних форматов, таких как ШОС, БРИКС, другие, осуществляется во благо, а не против кого-то. Вот. Принцип – это во благо народов наших стран, а не против третьих стран. Поэтому никто никаких заговоров не строит, на это ни у кого нет ни желания, ни времени. Есть желание, y все ищут время y возможности, чтобы созидать во благо. De tal manera que venía la respuesta desde Rusia alrededor de, vale que estoy hablando en sentido figurado, movimiento de respuestas, eso sí, ayer tanto Putin como Donald Trump hablaron alrededor del camino a la paz y también de lo que va a significar el multipolarismo, ese movimiento que debería haber sido después de la Segunda Guerra Mundial el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ahora prácticamente descartado como piedra fundamental para hilvanar todo el escenario geopolítico internacional. Vladimir Putin hablaba de ese mundo multipolar que necesita estructuras, dice, que respalden el multipolarismo. Escúchale. En cuanto al multipolarismo, en general ya existe, el mundo multipolar se ha formado, pero hablando sobre este principio, no queremos decir que deben aparecer nuevos países hegemónicos. Nadie plantea esa posibilidad, tampoco en el BRICS o
Organización de Cooperación de Shanghái. Todos los participantes deben tener los mismos derechos y desde el punto de vista del derecho internacional deben estar en la misma posición. Por supuesto, los gigantes económicos como China o la India y nuestro país asimismo forma parte de los primeros 4 países del mundo según la posibilidad adquisitiva. Estos no son nuestros cálculos, son los cálculos de las organizaciones internacionales, pero eso no significa que alguien debe dominar en la esfera política ni tampoco en la esfera de seguridad. 8:11 de la mañana, esa es la posición sobre el multilateralismo y sobre todo el planteamiento de Rusia alrededor de cómo puede ser o cómo debe ser el mundo visto a medio y largo plazo, en un mundo diferente, multipolar, decía Vladimir Putin. El otro elemento fundamental, guerra de Ucrania, se lo pueden imaginar, estaba ahí Vladimir Putin, después de la reunión de Alaska, iba a Tianjin, luego a Pekín, y aquí en Pekín la fotografía después del desfile de los 80 años del final de la Guerra Mundial celebrado por China estaba alrededor de poner fin, ¿dónde?, cómo y cómo llegar a ese movimiento de intentar tener un alto al fuego en Ucrania. Putin hablaba sobre una propuesta que ya ha sido rechazada, que llamó la atención, que ha llamado la atención durante las últimas horas, alrededor de que si querían una reunión, Zelensky cogiera el avión y fuera a Moscú. Ya ha dicho que no va a hacerlo. Escúchenle. Sí que se puede celebrar reuniones. Nunca he dicho que no. Si esta reunión está bien preparada y lleve a algunos resultados positivos. Por cierto, Donald me pidió organizar esta reunión. Yo dije que sí que es posible. Al fin y al cabo, si el señor Zelensky está dispuesto a hacerlo, que llegue a Moscú y vamos a celebrar esta reunión. Pero en el otro lado del Pacífico, Donald Trump atendía a los medios de comunicación. Donald Trump apuntaba lo que Europa, que hoy se van a reunir en Roma, los dispuestos a ayudar con tropas a Ucrania en Roma, lo vamos a ver a partir de las 10 menos cuarto, es decir, en 1 hora y 45 minutos aproximadamente. Estos europeos, Europa y Zelensky, lo que esperaban escuchar, ayer empezaron a escucharlo. Si no estoy contento con Putin, dijo Donald Trump, pasarán cosas. Y añadía, al igual que ha dicho Vladimir Putin, que venga Zelensky a Moscú, añadía Donald Trump que va a hablar en los próximos días de una manera directa, sin tapujos, con Vladimir Putin. Si no le gusta lo que le dice, si no le gusta el avance, decía Donald Trump, pasarán cosas. Having a conversation with him very shortly, and I'll know pretty much what we're going to be doing. We've taken very strong action, as you know, and in other ways we've taken very strong action. But I'll be speaking to him over the next few days, and we're going to see. I'm going to know exactly what's happening. Mr. President, but I'm not happy with all the people. You got 7,819 people. 8:13 de la mañana, el otro elemento fundamental del último día ha venido sobre vivir 150 años y que con el intercambio o con la regeneración o la creación de órganos, las operaciones de órganos podrían permitir una vida mucho más allá. Les relatamos lo que sucedió en la conversación a micrófono abierto que no conocían Putin y Xi Jinping, en el que uno le decía que sin ningún lugar a dudas ese cambio de órganos, esa manera de intentar ampliar la vida rejuveneciendo los órganos, y lo que Xi Jinping le contestaba, decía, en este siglo llegaremos a los 150 años. Escuchen la conversación y luego la explicación que da Vladimir Putin cuando se le pregunta en la comparecencia, pero primero el hilo, lo que se puede escuchar alrededor de esa conversación entre los dos. Есть прогнозы, что в этом мире человек доживет после 100 лет.